Ok, buenas noches a la segunda noche, la tercera y cuarta hora de este curso sobre el libro de Efesios y vamos a orar y esta noche vamos a leer bastante en las Escrituras. Vamos a leer especialmente en el libro de los Hechos y vamos a ver varios mapas. No sé si a todos ustedes les gustan los mapas. A mi esposa no le gusta tanto los mapas. A mí me encantan los mapas. Estoy fascinado con mapas y hacer planes y pero cuando yo salgo, no, mejor no contamos esa historia. Ok, Señor, pedimos esta noche que esta clase sea una gran bendición. Señor, estamos aquí delante de ti, viviendo por el Espíritu. Señor, gracias por tu gracia, gracias por siempre levantar nuestros pensamientos y dirigir nuestra atención a la obra de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos esta noche en cuanto a entender el corazón de Pablo y el corazón tuyo, del Espíritu que motivó a Pablo y entender algo sobre la gente en Éfeso, en esa gran ciudad y lo que hiciste a través de tu Espíritu para formar tu iglesia. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús pedimos. Amén. Ok, en Romanos capítulo 15, yo sé que este curso es sobre Efesios, pero en Romanos capítulo 15, en verso 18, él dice, Pablo aquí dice, esto es Romanos 15, 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles o las naciones, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. ¿Alguien sabe dónde está Ilírico? Esto es porque ustedes están en estos asientos y yo estoy en este. Ok, Jerusalén, bueno, Jerusalén no está en nuestro mapa, pero Jerusalén está aquí en Israel. Y realmente ahí más o menos, aún pasando donde ahora Grecia, en lo que ahora sería el país de Albania, es donde Ilírico, en la Biblia. Ilírico es como en ese sector, como llegando por Grecia a Albania. No fue llamado Grecia, la Biblia no usa la palabra Grecia, sino
Acayo, aquí abajo, y después, vamos a leer, vamos a ver en algunos mapas aquí. Pablo, ¿dónde estuvo la iglesia? ¿De dónde salió? ¿De dónde fue enviado Pablo en los 3 viajes misioneros? Alejandría, Chipre, ¿dónde? Antioquía. Antioquía está sería en lo que ahora es, y ahí en ese tiempo también en Siria. Antioquía se encontraba más o menos por aquí, no en la costa, sino un poco adentro, Antioquía, y él fue él fue en sus viajes misioneros, primer viaje misionero, saliendo y entrando y volviendo, y aquí solamente en lo que ahora sería Turquía, su primer viaje misionero. Su segundo viaje misionero, tal vez podríamos verlo en el otro, tal vez esto es una mejor forma de... Ok, este es el primer viaje misionero de Pablo. Ellos fueron a Chipre, fueron por barco a Chipre, después de Chipre a lo que se llamaba Panfilia, y de Panfilia estuvo en Pisidia y lo que es Galacia. Todo esto es ahora Turquía. Y después volvieron aquí a Antioquía. Después del primer viaje misionero, él no fue a Jerusalén. Pero después del segundo viaje misionero, salió de aquí, de Antioquía, y fue por esta ruta. Y vamos a leer, vamos a estar leyendo. Quiero que vean un poco en el mapa primero la ruta de Pablo. Y después volvió, después del segundo viaje misionero, Pablo volvió, fue a Jerusalén, y después de Jerusalén subió y fue de nuevo a Antioquía. Y después en Antioquía salió en el tercer viaje misionero, que fue por esta ruta. Y no volvió a Antioquía, sino fue cuando fue a Tiro, y después allá abajo, y subió a Jerusalén. De Jerusalén fue enviado ¿dónde? No todavía. Cesarea. ¿Se acuerdan de los 2 gobernadores y un rey? Festo, Félix y Agripa. Eso fue no en Jerusalén, sino en Cesarea, que está sobre el mar, aquí. Y entonces, después de esto, fue enviado a Roma. Pero, ok, esto es... No, este es el tercero, este es el segundo. Ok, esto es el segundo viaje misionero, Antioquía, Tarso, de donde él era, y después subiendo, yendo ahí, entrando en lo que es Macedonia, y después en Acaya, y después zarpando para Éfeso y volviendo a Cesarea y a Jerusalén, y después volvió a Antioquía. Pero ahora
y cuando él estuvo, bueno, vamos a leer un poco aquí en el libro de Hechos para entender, porque quiero que pienso que es muy edificante para nosotros como estudiantes de la palabra cuando leemos la carta que después este hombre escribe a los creyentes en Éfeso, entender un poco sobre exactamente lo que sucedió al plantar la iglesia en esa ciudad. La historia es importante. Hechos capítulo 18, pues, y vamos durante la lectura aquí, vamos a estar leyendo y vamos a estar haciendo referencia al mapa una y otra a través de estos capítulos. ¿Les parece? Comenzamos. Vamos a comenzar en medio del segundo viaje misionero. Él ya hizo un viaje misionero ¿dónde fue? ¿En qué país ahora fue su primer viaje misionero? Turquía. Bueno, Chipre y Turquía. Y después, en su segundo viaje misionero, de nuevo, él quiso volver aquí porque esto es donde él estuvo en el primer viaje misionero, que él había ido para predicar el evangelio. Fue a las sinagogas y estuvo intentando decir, porque los judíos ya creyeron en Dios, pero lo que no creyeron era que Jesús es su Mesías. Y entonces Pablo fue a las sinagogas para persuadir, para convencerles de esa verdad. Que Jesús está enseñándoles y intentando usar las escrituras y todo para hacerles entender que realmente Jesús es el Mesías prometido por Dios. Pero ahora él está volviendo aquí, pero él sale de aquí, él sale de Antioquía en el segundo viaje misionero. Él sale diciendo y pensando, ahora nosotros vamos a visitar a los hermanos. Vamos a estar con ellos y vamos a ver cómo están. Pero él, en el primer viaje fue aquí y estuvo aquí. Ahora, en el segundo, él aún sube más y caminando muchísimo realmente atravesando todo el país de ahora que es Turquía. Y Éfeso, aquí, una ciudad en la costa de lo que ahora es Turquía, pero después aquí en Troas. ¿Alguien sabe lo que sucedió en Troas? Pablo está yendo y predicando el evangelio. Él está simplemente, predicando el mensaje, el evangelio. ¿A quién? Él quiso ir a Asia y el Espíritu le prohibió. Quiso ir, todo esto es llamado Asia, pero Asia Menor y después Asia, pero el Espíritu dijo no y fue para allá. En Troas, él estuvo y tuvo una visión de un hombre en ¿dónde? En Macedonia. Y Macedonia es ahí. Macedonia es ahora como sería la parte norte de lo que ahora es Grecia. Y Macedonia sería como la parte norte de Grecia y la parte también de ahora lo que es Albania. Y es ahí donde él fue. Él vio la visión y fue
a Filipos, a otras ciudades por ahí, Tesalónica, Berea y finalmente a Atenas. Y ahora, donde vamos a tomar nuestra lectura en Hechos 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila. Oh, ok. Vamos a ver si podemos hacer algo interesante aquí. Pienso que vamos a poder. Efesios. Ok, ¿qué color debemos usar? Ok, de Atenas, él estuvo aquí en Atenas y en el principio de Hechos 18, ¿no? Sí, realmente yo sugiero que leas los capítulos anteriores también. Puedes leer desde realmente, bueno, si realmente si quisieras comenzar desde el principio del viaje, de los viajes, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, y aquí 18, él está en medio del viaje misionero, o casi al final del viaje misionero, que el segundo viaje. Y él estuvo en Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío en Atenas. Aquí es Atenas. Y quién... fue de Atenas a Corinto, y Corinto es esto, ¿no? Olvida eso. No Atenas, sino ahora en Corinto. ¿Y cómo se llamaba el hombre? Aquila. ¿Cómo se llama su esposa? Ok. Halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. ¿Dónde está Italia? Para allá, ¿no? Italia no está en este mapa, pero está al oeste de ahí. Ok. Recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y Pablo fue a ellos, y como era del mismo oficio. ¿Qué oficio? Trabajaban haciendo carpas. Es lo mismo que Pablo. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Dónde? ¿En qué ciudad? Corinto. Está en lo que ahora es Grecia, ¿no? En la ciudad de Corinto. Es ahí. Corinto. Fue de Atenas a Corinto, y ahora que está en Corinto, él halló a Aquila y a Priscila. Yo menciono esto porque estas personas van a ser muy importantes aún en la historia de la vida de la iglesia en Éfeso. Ok.
¿Dónde estamos? Verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estuvo con otros. Él había estado con Timoteo y con Silas ¿dónde dice ahí? En Macedonia. Okay, esta parte aquí es Acaya. Esta parte aquí es Macedonia, de Grecia. Ahora, bueno, lo que de nuevo, ahora se llama Grecia, pero esto fue llamado Macedonia y esta parte es Acaya. Timoteo y Silas se habían quedado allá cuando Pablo fue a Atenas y después a Corinto, pero ahora ellos, su equipo, él dejó. Pablo siempre estuvo haciendo esto. Pablo estuvo pidiendo gente. Este es interesante, ¿no? No demandando, no obligando, como pudo. No puede obligar. Si él dice a Timoteo y a Silas, ok, ustedes quédense aquí por un tiempo, ellos podrían haber dicho no. Pero le escucharon, pero él siempre estuvo haciendo esto. Pablo siempre estuvo diciendo a Timoteo, quédate en Creta. Te dejé, eso es lo que Pablo dice a Timoteo, lee la carta que Pablo escribe a Timoteo, te dejé en Creta. Y después vamos a leer un poco más. Ok, Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, entonces aquí está Macedonia, ellos estaban todavía ahí tal vez en Tesalónica todavía o en Berea, pero ellos viajan y ahora ellos están, Timoteo y Silas, están con él ahora en Corinto. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Tal vez él no pudo dedicarse tanto a la predicación por, tener que comer y entonces tener que trabajar. Y ahora que ellos están, tal vez Pablo dice, ok, ustedes me van a ayudar con esto, yo puedo dedicarme. Eso es lo que dice. Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Ok, otro hombre aquí en Corinto. ¿Dónde está? ¿Qué ciudad? Corinto. ¿Cómo se llama este hombre? Ok. Mi teléfono. No te hablé, no te dije nada. Es una de las cosas que más me da risa, que es que el teléfono piensa que estoy hablando con él o ella. Si me interrumpes una vez más por la ventana. Okay. Justo, donde verso 7, a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Hay otro hombre, Aquila y Priscila, que eran creyentes, y después Justo, ahora
Crespo, que es un judío, que es el principal de la sinagoga, pero creció ahora en el Señor, dice, con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Corinto? Ok, 18 meses. Ok. Entonces estamos hablando de, un promedio de 30, vamos a decir, 540 días. Y dice aquí que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Por cuántos días? No, yo pongo días, no semanas, porque generalmente hoy en día la gente piensa en la iglesia domingo. La iglesia, sí, tenemos una reunión importante de la iglesia el domingo, pero aquí estamos y creo que hoy es lunes. Por eso cuando gente de cierto grupo me pregunta en qué día ustedes adoran a Dios, yo digo sábado. Y me dicen, qué bueno, hermano. Y digo, y domingo. Y me miran, y domingo también. Y lunes, y martes, y miércoles. Ok. 540 días de enseñanza por Pablo. Wow. Eso es. ¿Qué sucedió en Corinto? Y Aquila y Priscila estaban ahí. Aquila y Priscila, que eran creyentes, ahora están en Instituto Bíblico de Pablo. Wow. Ellos estaban en el Instituto Bíblico de Pablo por 540 días. Ok, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, ¿dónde está Acaya? ¿Qué es Acaya? No, Acaya es la región. Acaya sería como la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos en Rosario, ellos estaban ¿en qué ciudad? Corinto, en la provincia de Acaya. ¿Ok? Me explico, ¿no? Que Galión, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. No los judíos quienes habían confiado en Jesús, sino los judíos que pensaron que Jesús no es el Mesías. Y mira, ellos cuando se levantan contra Pablo, ellos piensan que tienen razón. Ellos no piensan, bueno, Pablo tiene razón, pero nosotros somos malvados. No, ellos piensan que Pablo es malvado. Okay. Diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal, y entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante. Él es uno de los que es contra Pablo. Okay. Le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Okay. Ahora, los en contra de Pablo, el que más, su líder es golpeado, no por los cristianos, sino por los incrédulos. No por los, hay un grupo de judíos que no creen, la mayoría que no creen que Jesús es el Señor, entonces piensan que Pablo ahora es el líder de una secta que es falsa. Pero el procónsul dice, no quiero oír esto es ridículo, ustedes, yo no creo ni en Pablo ni en ustedes, y lo que ninguno de ustedes dice no me interesa. Y entonces la gente de la ciudad de Corinto, no los creyentes y no los judíos, sino los que no creen en Dios. Realmente o no creen en un solo Dios. Mas Pablo, habiéndose, verso 18, detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a ¿dónde? Éfeso. Llegó a Éfeso y los dejó ellos en Éfeso. Él iba a continuar aquí vamos de nuevo. Aquí Corinto, después aquí a Éfeso. ¿Cuántas veces ha estado Pablo en Éfeso antes de esta? Nunca estuvo en Éfeso antes. Pablo ahora está en Éfeso. No hay, es interesante, Pablo no hay evidencia que Pablo viajó mucho antes de ser salvo. Bueno, de Tarso a Jerusalén. Pero ahora, después de ser salvo, Pablo viaja. Gente viaja hoy en día por cualquier motivo, ¿no? Gente viaja para sus negocios, para familia, para turismo, pero, para el Evangelio. Realmente nosotros viajamos por el Evangelio. Viajamos, pero nuestra idea en cuanto a viajar es por predicar, es por el mensaje. Pablo fue con ellos. Es interesante, él llevó a Aquila y a Priscila, los llevó. No, obviamente, ellos tienen libre albedrío, podían haberse quedado en Corinto o vuelto a Italia o lo que sea, ¿no? O ir en cualquier parte, pero decidieron acompañarle. Pablo dice que los llevó. Con él, porque llegó a Éfeso y los dejó. No dice que ellos decidieron quedarse. Dice que Pablo los dejó.
De nuevo, ellos pueden decir no, pero Pablo dice, hey, tal vez después de estar ahí un tiempo, Pablo dice, sería bueno que ustedes se queden aquí. Porque mira lo que dice, los dejó y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Pablo, quédate. No. Hey, pero ¿cuántos días estuvo en Corinto justo antes de esto? 540 días. Y ahora en Éfeso parece muy pocos días. Muy pocos. ¿Por qué? Pablo, ¿qué tienes en contra? No hay ninguna evidencia que él tiene algo en contra, sino que él está buscando ser guiado por Dios en cuanto a dónde ir y cuánto tiempo quedar. Una de las cosas que sucede en el ministerio del Señor, y nosotros en este ministerio plantamos iglesias, y una de las cosas que sucede en cuanto a plantar iglesias es que aprendemos a decir hola y aprendemos a decir chao. Hasta luego, que voy a orar por ti y por un equipo. Y por un equipo que Pablo los dejó. Y quédate, Pablo, dice la gente en la sinagoga. Se despidió, verso 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso, y habiendo arribado a Cesarea. Cesarea es sobre la costa. Aquí yo tengo unas fotos cuando nosotros en el mes de noviembre, fines de noviembre, principio de diciembre, nosotros estuvimos, creo que el 1 o 2 de diciembre, nosotros estuvimos en Cesarea. Ustedes vieron, si vinieron a la casa, vieron las fotos sobre el mar. Eso fue Cesarea. El estadio, el viejo estadio que estuvo ahí, es ahí. Pablo fue de Éfeso en bote, en barco, a Cesarea. Y subió para saludar a la iglesia, ¿dónde? Jerusalén. Subió. ¿Por qué subió? Porque Cesarea es sobre el mar. Jerusalén es como, creo que es a 1000 metros o más o menos 1000 metros, o un poco más que 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, Jerusalén es arriba y entonces subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Dónde está Antioquía? Aquí está Jerusalén y ahí está Antioquía. Bajó porque es como Jerusalén es más alto, Antioquía más bajo, entonces bajó, descendió. Verso 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Ahora, necesito. No. No.
Ok, pero necesito esto aquí para hacer otro. No. Sorry. Equivocado. Yes. Okay. Ok, este mapa está en inglés en vez de español, pero igual ustedes van a poder ver y entender lo que vamos a decir aquí, creo. Ok. ¿En qué verso estuvimos? Verso 23. Después de verso 23, donde dice, después de estar allí algún tiempo. ¿Dónde es allí? Antioquía. En Antioquía es la iglesia madre de Pablo que le envió. Él y Bernabé fueron enviados desde ahí, después él y Silas. Okay, verso 23. Después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Ok, esto es, de nuevo, esta vez no salieron por barcos, sino este es el segundo también, y el tercero va por tierra, y recorre esta región aquí. Esto es Galacia, esta parte es Galacia, y Frigia, esta parte aquí arriba de Asia. Todo esto es Asia, y eso es Galacia. Y Galacia, aquí esta parte se llama Frigia, la parte norte de Galacia. Oops. Oh. Sorry. Y entonces están ahí, él está ahí recorriendo esta región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, porque esta es ahora la tercera vez que él está visitando a esas ciudades. Tal vez y casi seguro hay alguna nueva ciudad que él está visitando por primera vez, pero la mayoría de los lugares que él va allá en Galacia y en Frigia son iglesias que él vio 2 veces antes en sus viajes misioneros. Es la tercera vez. Y entonces, esta es una de las razones por las cuales en la carta de Pablo a los Gálatas, él los conoce bien. La carta de Pablo a los Gálatas es bastante fuerte. Si él llama a la gente necios y también insensatos, es porque él los conoce. Él es fuerte con ellos, pero él puede ser más fuerte con ellos porque le conocen. Me explico, ¿no? Ellos le conocen. Esta es la tercera vez que los visita. Y no ha escrito el libro de Gálatas probablemente todavía. Pero ahora, ¿dónde estoy? Ok, Galacia, Frigia. Ok, llegó verso 24 a Éfeso de nuevo. Ahora, esta es la segunda vez en Éfeso. Llegó a Éfeso a ¿quién? No Pablo, sino Apolos. Oh, ok. Pablo, ¿dónde está Pablo ahora? Pablo, mira,
vamos a magnificar un poco esta parte. Ok, Pablo está aquí en Galacia, Pablo. Pero Éfeso, que es aquí, ahora, ¿quién está ahí sino Apolos? ¿Quién es Apolos? Vamos a leer. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Dónde está Alejandría? Alejandría es aquí, en Egipto. Más o menos aquí, que casi no se puede ver. Pero él es de allí. ¿Y qué dice? Varón elocuente, poderoso en las escrituras, y había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¿Qué Señor? Jesús. Él es ferviente, él es un judío y él es un creyente y él está enseñando diligentemente. Entonces, él es un hombre muy diligente en la palabra. Diligente en la palabra, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Okay. Él es elocuente, es diligente, y comenzó y conoce el camino, pero no solamente ha escuchado sobre el bautismo de Juan, conocía. Y comenzó a hablar con denuedo, habla con denuedo también, con denuedo la palabra en la sinagoga. Pero y eso no es, esto es el lugar donde vas a tener más oposición, ¿no? Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, Priscila y Aquila, entonces ellos son judíos y ellos están asistiendo a la sinagoga. Ellos son creyentes, pero están en la sinagoga también, porque el corazón de Dios de ganar almas, ¿no? De persuadir gente acerca de Jesús. Y Aquila y Priscila están ahí. Ellos tal vez lo aprendieron de Pablo. Debemos ir a los lugares donde la gente tal vez, ellos por lo menos creen en Dios, tienen una ventaja. Podemos por lo menos hablarles acerca de Dios, acerca de la resurrección de los muertos. Hubo una secta entre los judíos en Israel en los tiempos de Jesús que se llamaba los saduceos. Los saduceos eran una secta. Los fariseos menospreciaron a los saduceos porque los fariseos fueron los autodeclarados guardianes de la ley. Pero los saduceos ni creyeron en resurrección. Y por eso aquí ellos, pero la mayoría de los judíos no son los saduceos y están en la sinagoga.
Oh, la campana. Ok, pocos minutos y vamos a tomar un receso. Quiero por lo menos finalizar el capítulo 18 aquí. Espero que esto esto es útil para ustedes. Yo personalmente creo que es necesario para antes de hablar un poco más sobre la doctrina en el libro de los Efesios, creo que es muy útil para nosotros estas cosas. Ok. Comenzó a hablar con de nuevo, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Okay. Apolos está ahí, pero ¿quién más? ¿Quién dejó Pablo ahí? Aquila y Priscila. Y ellos, aquí vamos a Aquila y Priscila, y ellos ven a ese hombre Apolos, quien tiene la Biblia. Y él está leyendo la Biblia, pero ellos escuchan su discurso, su mensaje. Y no le interrumpen en medio, no le interrumpen en medio, no dicen, sino después le toman aparte. Quiero que veamos en esto, ¿no? Hay algo bueno podemos ver sabiduría en Aquila y Priscila, y también podemos ver humildad en Apolos. ¿No? Ellos le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Bueno, ¿dónde aprendieron ellos más exactamente el camino de Dios? Pablo. 540 días en el Instituto Bíblico de Pablo. Wow. Y ellos le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él, ¿quién? Apolos, queriendo él pasar a Acaya. ¿Dónde es Acaya? Ellos están aquí en Éfeso. ¿Dónde está Pablo? Pablo está aquí. En este momento, Pablo está aquí. Él no sabe lo que está sucediendo en Éfeso, solamente que él dejó ahí Aquila y Priscila. Oh, estoy tan alegre de leer esto en las Escrituras. Yo estoy aquí, Pablo está aquí. Pero, ¿qué tal la iglesia en Éfeso? Yo dejé ahí Aquila y Priscila. Y ellos habían estado conmigo en Corinto por 540 días. Y ahora, terminamos esta parte. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Acaya es aquí. Es donde Corinto y Atenas. Atenas aquí y Corinto ahí. Y Apolos tiene esa idea. Quiero ir a Acaya. Y los hermanos le animaron. Es siempre bueno someter tus ideas al cuerpo del Señor. Siempre es una buena idea. Pablo y Bernabé, desde el principio, ¿no? Leemos antes de terminar esta parte. Hechos.
Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, quien es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ok, esto es lo que está sucediendo aquí también en Hechos 18. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos tal vez en Corinto o en Atenas o en otro pueblo ahí probablemente, o Corinto tal vez, y escribieron que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, verso 1 de capítulo 19, entonces él salió de Éfeso, fue aquí, y no sé si fue a otro lugar primero, pero eventualmente llegó a Corinto y está en Corinto. Y dice que mientras él está ahí en Corinto, ¿dónde está Aquila y Priscila? Todavía en Éfeso. Ahora, ¿dónde está Apolos, que ahora él fue tan humilde como para poder recibir eso de que fue expuesto a él más precisamente el camino de Dios? Entonces él lo recibió y fue a Corinto. Y ahora Pablo está aquí. Dice que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, aquí vino a Éfeso. Y ahora Pablo llega a Éfeso. Y vamos a tomar ahora un receso, 10 minutos, y después vamos a continuar.